Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Que es el que nos une. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza y en la adoración? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren más del Señor? Yo quiero más. Y el estar aquí, de verdad que como el pastor esta mañana lo decía, es precioso ver cuando nos comprometemos con el Señor, ¿cierto? Porque sabemos que nuestra cita aquí no es con alguien humano, sino con nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Entonces venimos y a pesar de que hubo puente, había tanto por hacer, aquí estamos presentes diciéndole, quiero más, Señor, de ti. Amén. Entonces, en esa dirección, de seguro que el Señor está dispuesto a darnos mucho más. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo decíamos ahí en el lema. Nuestro corazón debe estar como receptivo, apercibido. Nuestra mente tiene que estar enfocada, ¿cierto? ¿Quién es el único que puede controlar su mente? Dios, ¿cierto? Y le ha dado la autoridad a cada persona, ¿cierto? De hacerlo en el nombre del Señor, ¿cierto? Y concentrarnos en su bendita palabra. La palabra del Señor dice en Isaías que el Señor manda su palabra y dice, es tan severo el Señor que dice que yo la mando y hace para lo que yo lo he mandado a hacer. Amén. Imagínense qué poder. Y dice que no regresa a él vacía, sino que prosperará aquel que la recibe. Amén. ¿Quién quiere ser prosperado por la palabra del Señor? Amén. Bueno, le invito a que abra su palabra del Señor, en Hebreos. Y tengan a la mano un lápiz para anotar y para señalar también, por supuesto, en la Biblia. Y el título del mensaje en esta mañana es Bendita Sangre. Amén. Bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9. 11 y 12 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Yo le invito para que usted lea. Amén. Es un ejercicio que le va a dar un comando a su cuerpo para que no se detenga, para que no esté cansado, sino para que esté apercibido. Leámoslo nuevamente. Verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿por qué? Aleluya. ¿Entró cuántas veces? Para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Y yo le voy a pedir el favor que señale en su Biblia sumo sacerdote, perfecto tabernáculo y propia sangre. Amén. Nos vamos a enfocar en esas tres frases. Y bueno, en el Antiguo Testamento nos enseña que la única forma para que hubiera perdón de pecados era a través del sacrificio de los animales. Es decir, sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados, no había remisión por el pecado, no había otra forma. Esa era la manera que debía de hacerse. Entonces vemos por qué derramamiento de sangre, porque la vida está en la sangre. Veamos Levíticos 17:11. Dice 1, 2 y 3, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, dice Dios, para hacer expiación sobre el altar por vuestras ¿qué? Almas, y la misma sangre hará de la persona. Entonces eso nos queda claro, la vida está en la sangre. Amén. Científicamente también se ha corroborado. Entonces vemos que Dios le da instrucciones a Moisés acerca del sacrificio que él quiere que el pueblo haga para expiación de sus pecados. Entonces vemos que se le revela a Moisés y le da instrucciones para el pueblo, le construya un tabernáculo, en otras palabras un santuario en donde se le hacía culto al Señor, y también una vez al año se entraba y se hacía la expiación, es decir, el sacrificio por el perdón de los pecados.
En Hebreos capítulo 9, del 1 al 6, yo quiero que usted lo anote en su agenda o en lo que esté anotando y lo va a leer en casa. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero anótelo, Hebreos 9, del 1 al 6, y lo estudia en casa. Básicamente lo que Pablo nos dice aquí, nos da una descripción de lo que fue ese tabernáculo que hizo el pueblo. El tabernáculo, todo por supuesto, fue dirigido por el Señor, todo como tenía que ser, incluso los sacrificios también. El animal tenía que cumplir con ciertas determinaciones o especificaciones mandadas por Dios. Entonces vemos que aquí Pablo nos explica que en la primera parte, el tabernáculo estaba constituido por dos partes. En la primera parte se llamaba el lugar santo. ¿Cómo se llamaba? A mí me gusta preguntar y hacer así porque yo soy maestra de preescolar, entonces ya se imaginarán, para mí son los niños, entonces tengo que estarle como que aprendan. Entonces, sé que de pronto hay personas que no les gusta mucho, pero bueno. Entonces, el tabernáculo en la primera parte era el lugar santo, donde entraba el sacerdote. Y seguido estaba el lugar santísimo. ¿El lugar qué? Entonces el tabernáculo constaba del lugar santo y lugar santísimo y estaba dividido por un velo. ¿Por qué estaba dividido? Un velo. Entonces en la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo, se permitía la entrada a los sacerdotes. Los sacerdotes hacían sus labores, miraban que el pan de la proposición estuviera allí, que el candelero estuviera funcionando, en fin, él hacía sus labores. Pero seguido el velo y más atrás estaba el lugar santísimo. Ese lugar habitaba la presencia de Dios y estaba restringida la entrada. Solo se le permitía entrar al sumo sacerdote, quien era el que entraba con la sangre a ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. De hecho, era un lugar tan secreto que leía que los antiguos rabinos judíos escribían acerca de cómo el sumo sacerdote trataba de que la oración no fuera muy prolongada porque el pueblo estaba allá afuera a la expectativa, ¿será que los pecados sí fueron perdonados? ¿Será que el Señor sí aceptó este sacrificio? ¿Será que hicimos lo correcto? ¿El animal cumplía con los requerimientos? Imagínense esa presión que vivía el pueblo por saber si en realidad ese sacrificio había sido acepto delante del Señor. Gloria a Dios que ya no tenemos esa presión, amén. Entonces, si me acompañan a Hebreos, vamos a leer Hebreos. Seguimos allí en el capítulo 9, pues es nuestra base en el mensaje. Vamos a leer del versículo 7. Dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Encierra esa palabra camino y colóquenle al lado Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, amén. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a ¿qué? A la conciencia. Señale esa palabra conciencia. Al que practica ¿qué? Verso 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de ¿qué? De la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En otras palabras, lo que se nos está mostrando aquí, lo que Dios quería mostrarle al pueblo, era que eso era una sombra de un sacrificio perfecto. Solamente Dios tenía la solución, no para quitar, recuerden lo que le decía, esa expiación en el Antiguo Testamento duraba ¿cuánto? Un año. Cada año tenían que presentarse ante el altar. Dios ya tenía un plan para no aliviarlo temporalmente, sino que eliminarlo. Pero tenía que ser un sacrificio perfecto. En cuanto a conciencia, le dije que señalara la palabra conciencia. Está en el verso 9. ¿Por qué? Vayamos a Tito, capítulo 1, verso 15, dice: todas las cosas son ¿qué? Puras para los puros,
Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La verdad, hermanos, que cuando estábamos antes de Cristo, nuestra mente estaba corrompida, porque teníamos el virus del pecado, porque el pecado se puede relacionar como si fuera un virus. Estábamos contaminados, ¿cierto? Entonces, el pecado, hacía semanas atrás, el pastor nos predicaba acerca del hijo pródigo. ¿Qué decía cuando él volvió en sí, cierto? No, es la conciencia, porque allí está el pecado enceguece. Entonces, ¿qué necesitaba? Los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, solo lo dice allí, mataban lo exterior, aliviaban lo exterior, mas no tenía nada que ver con el interior. Entonces lo que Dios buscaba era purificar nuestro ser interior. Amén. Él quería un sacrificio más allá de lo natural, sino un sacrificio perfecto. Amén. Entonces, veamos Juan, capítulo 1, el verso 29. Allí está la solución de Dios para la humanidad. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que no lo alivia, sino que lo erradicó, lo quitó. Es algo, la provisión del Señor. Pero esa provisión solo se puede, ya Dios hizo su parte. Solo está en ti recibirla por la fe. Es decir, ya Dios entregó su provisión y está abierto y es gratis. No tienes que pagar nada, sino aceptar a Cristo en tu corazón y tus pecados van a ser perdonados. Y es tan bonito que la palabra del Señor dice que una vez tú le pides perdón al Señor y te arrepientes con todo tu corazón y lo recibes en tu vida, el Señor promete que nunca más se acordará de nuestros pecados. Amén. Entonces, no estén trayendo a memoria lo que pasó. Porque si Dios lo dejó ir, ¿por qué no lo dejas ir tú? Amén. Tenemos que hacer valer la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, combata esos pensamientos de culpabilidad. Diga, Señor Padre, gracias porque ya yo he sido perdonado, porque te he recibido en mi corazón. Amén. Vamos a ver el punto número 1, sumo sacerdote. Volvamos a nuestra base, el verso 11 de Hebreos, capítulo 9, el verso 11 dice, acompáñame a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Y yo quiero que me acompañen a 1 Timoteo 2, 4 y 5. Mientras lo buscan, lo que nos quiere enseñar el Señor y Dios es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Acuérdense que decía el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al lugar santísimo, acceso a la presencia de Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él se presentó una vez y para siempre delante de Dios por nosotros y aún sigue intercediendo por nosotros. No hay otro camino. Veamos 1 Timoteo 2, 4 y 5 dice, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. No hay otra verdad. No hay otra verdad. Solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay intermedio. Solamente Jesucristo es el sumo sacerdote. Amén. Veamos Hebreos 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ¿qué? Nuestra profesión. Ahí la palabra profesión quiere decir nuestra fe. Dice Pablo que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces tenemos que retener nuestra fe en que Él es el único mediador. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestras semejanzas. Las mismas tentaciones que usted lucha a diario, esas tentaciones las tuvo que enfrentar Jesucristo. Pero, miren la diferencia, según nuestra semejanza, ¿pero qué? Sin pecado. Amén. Yo le diera un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y me llama la atención que ese pasaje dice, traspasó los cielos, mientras que el sumo sacerdote
humano que hacía acá en el primer pacto, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Entraba en el tabernáculo hecho de ¿qué? Lo leímos. Creación humana, amén. Mas Jesucristo, ¿qué hizo? Traspasó los cielos. Hebreos 9, 23 al 26. Y es para que traje muchas citas bíblicas con el ánimo de que usted compruebe la riqueza de la verdad de Jesucristo. No hay otra verdad. Dice la palabra del Señor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Y el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ¿cuánto? Una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vean la diferencia, amén, gloria al Señor. Vemos que el sumo sacerdote se presentaba muchas veces, ¿verdad? Con sangre ¿qué? Ajena, por supuesto, él tenía que ofrecer sangre de otro, ¿verdad? La sangre animal que se había puesto desde el principio, ¿cierto? ¿Cómo Jesús nos entiende? Porque él pasó por las mismas situaciones que nosotros. El sumo sacerdote que se presentaba en el Antiguo Testamento dice que él ofrecía por los pecados del pueblo, primeramente por sí mismo. Pero vemos cómo puede alguien que también tiene las mismas debilidades y pecados, cómo podría interceder por otros. Necesitamos un sacrificio perfecto. Hebreos 9:11, volvámoslo a leer, dice: sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y ahí pasamos al punto número 2, tabernáculo. Como ya les expliqué, el tabernáculo consistía en una tienda, era una tienda movible, por decirlo así de esa manera, porque cuando el pueblo de Israel se movía a otro lugar, tenían que desmontar la tienda y debían de ir con ellos. El Señor moraba entre ellos a través del tabernáculo y dice, busquemos esta cita bíblica, Mateo 27, 50 al 51. Recuerden que el tabernáculo era el lugar santo y el lugar santísimo era dividido ¿por qué? Por un velo, ¿cierto? Veamos Mateo 27, 50 al 51 que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo, ¿qué? Se rasgó en dos. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Y la tierra tembló. Dios ofreció el perdón. El velo no se rasga desde abajo hasta arriba, sino ¿de qué? De arriba hacia abajo. La provisión de Dios para tu vida. El velo se rasgó. No, ¿qué quiere decir eso? No más sacrificios, no más mandas, no más oraciones. Solo Jesucristo es el único que está presente en nuestra vida. Amén. No más sacrificio. Lo leímos. Él lo ofreció una vez y para siempre. Lo que se haga va a ser en vano. Si alguien hace un sacrificio creyendo que con eso va a quitar el pecado y va a estar bien delante de Dios, no va a ser así. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es el Cordero que fue provisto por el mismo Dios, el único que quita el pecado del mundo. Amén. Y el que nos hace aceptos ante la gloria del Señor. Entonces recuerda que el velo se rasgó en tu vida ya. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, el velo ha sido rasgado. No hay nada que intervenga en la relación que tú tienes abierta hacia Dios. Solo basta decirle: Padre, aquí estoy. El Señor dice en su palabra que Él ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Ustedes no ven que nada de este mundo nos llena?
¿Ustedes no ven que nada nos puede dar la felicidad? Nada, ni la seguridad de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Entonces esa eternidad tiene que ser llena y completada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasemos a un punto número 3. Dice, solo la sangre de Jesús. ¿Por qué la sangre de Jesús? Leamos en nuestra base, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Tenía que ser la sangre del Señor. La sangre de un animal, como les dije, no iba a cubrir no iba a limpiar nuestra conciencia. Sería la sangre pura e inmaculada del Señor Jesucristo. Cuando Dios creó a Adán, literalmente dice que Dios hizo un muñeco de barro, ¿cierto? Y sopló, fue hasta que Dios sopló en su nariz y él vino a ser, ¿qué? Un alma viviente, ¿cierto? Entonces vemos que al momento que Adán elige desobedecer a Dios, ocurre una muerte, pero no una muerte física, sino una muerte espiritual. Su espíritu se alejó de Dios, de la presencia de Dios, porque Dios es Dios santo y libre de pecado. Entonces no podía estar presente delante de Dios. Pero vemos en Romanos 6:23, leámoslo juntos, dice la palabra del Señor que había una demanda para el que pecare, y era ¿cuál? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya había una sentencia por el pecado y era la muerte. Y más allá que la muerte natural, era la muerte espiritual. Es la muerte espiritual, nuestro espíritu. Recuerden que somos alma, cuerpo y espíritu. Nuestro espíritu es el que se comunica con Dios. Amén. Dice la palabra que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero eso se llega cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Entonces, pongamos que el pecado fue como un virus. Adán le dio la entrada a ese virus ¿qué hace un virus? Se esparce, va envenenando, ¿cierto? Entonces, vayamos a Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No importa qué tan buenos seamos, qué tanto donemos en beneficencia, que no hagamos mal, no, pero yo me porto muy bien, eso no vale. Todos desde que nacemos con el virus del pecado, porque esa es la herencia de Adán, el primer hombre. Pero viene un segundo Adán, como lo llama la palabra de Dios. Amén. Y recuerden, ¿por quién entró el pecado? Por un hombre, y por ese hombre a todos, a todos. Entonces, viene un segundo Adán, como lo llama la palabra en Romanos, que se llama Jesucristo. ¿Y de qué manera? Dice que el Espíritu de Dios hizo sombra sobre María. Amén. Entonces, la sangre de Jesucristo era libre de pecado, porque él tenía la vida a través del Espíritu Santo de su Padre. Amén. Entonces, vemos que así se introduce el Mesías que nos venía a salvar. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces Jesús no traía la sangre contaminada de Adán, amén. Él tenía la sangre de su Padre Celestial. Vamos a un punto, al punto 3.1. Quise subdividirlo del punto 3. ¿Cómo se llama el punto número 3? A ver si están prestando atención. Ok, solo la sangre de Jesús. Ahora vamos a ver el poder de la sangre de Jesús.
Durante mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. ¿Quiénes lo sabían? Mucho tiempo, alrededor de 400 años. Dios decide enviar unas plagas, pues sus cautivos, los que los tenían cautivos, el faraón y el ejército, no dejaban salir al pueblo en libertad. Entonces Dios manda plagas, pero nada, el corazón, dice la palabra del Señor que el corazón del faraón estaba endurecido y no dejaba salir a su pueblo. Pero la última plaga fue una plaga devastadora. Esta era que iba a morir el primogénito, desde el faraón hasta la persona más pobre, todos, el primogénito iba a perecer esa noche, incluso hasta de los animales iba a perecer. Era una plaga devastadora y con eso el faraón debía de dejar salir al pueblo. Leamos en Éxodo 12:7, porque lo maravilloso de esta historia es que Dios protegió a su pueblo y le dio indicaciones de cómo ellos iban a ser guardados de esa plaga de mortandad. Les dijo literalmente que colocara, les dijo que, leámoslo en el verso que tengo aquí, Éxodo 12:7, leámoslo. Si nos falta algo yo les comento. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán de las casas que lo han de comer. Lo que el Señor les dijo, le ordenó a cada padre de familia, el jefe de la casa, que mataran, hicieran un sacrificio, mataran a un cordero de 1 año. Ese cordero tenía que cumplir con los requerimientos que Dios le dijo a él. Y la sangre la iban a colocar en el dintel, que era la parte de arriba de las puertas de las casas, y a los lados, como decir, las columnas de la puerta. Y eso, en la noche que pasara la plaga de mortandad, el ángel de la muerte, Dios iba a proteger, y ese ángel iba a ver esa sangre allí, iba a reconocer que ellos eran el pueblo de Dios, que no los podía tocar. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pasar de largo, no le podía hacer daño, porque identificaba que allí estaba la sangre. Entonces, leamos Éxodo 12:13, miren lo que dice. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. La tierra de Egipto. Entonces vemos cómo Dios instruyó al pueblo. Vea el poder de la sangre. ¿Cuánto más la sangre de Jesús? No tenemos que hacer el mismo principio físicamente ya, porque eso quedó en el Antiguo Testamento. Ahora sigue siendo el mismo principio espiritual en nuestra vida, pues es la palabra de Dios. ¿Has aplicado la sangre de Jesucristo en tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu hogar? Debemos de hacerlo, pues es la sangre del Señor sobre nuestra vida. No estoy diciendo que cosas negativas nunca nos pasen, claro que sí van a pasar, pues la misma palabra nos enseña que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, pero hay que confiar porque el Señor venció al mundo. Entonces el Señor de entrada nos está diciendo, claro que sí, estamos en un mundo caído, hay dolor, hay sufrimiento, sí, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántas veces sin saberlo habremos sido guardados y quizás algo peor ha tenido que pasar de largo porque ha visto la sangre de Jesucristo sobre tu vida? ¿O porque ha visto la sangre de Jesucristo sobre sus hijos? Amén. ¿Cuántos lo creen? Es el mismo principio bíblico, solo que con la sangre de Jesucristo. Solo lo que tenemos que hacer es aceptarlo por fe. ¿Se imaginan cómo aceptaron ellos por fe? ¿Ustedes se imaginan la presión de los niños? Papi, colocaste la sangre sobre eso. ¿Ustedes se imaginan? Es solamente entrarnos en esas historias de la palabra del Señor y ella se nos va a revelar a nuestra vida. Imagínense esa presión. Ellos lo aceptaron por fe. Ellos descansaron en el Señor, que si el Señor había dicho que esa plaga no los iba a tocar, así fue. Cuanto más usted tiene que descansar en que la sangre de Jesucristo está sobre su vida y ninguna plaga tocará su morada. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Josué capítulo 2, versos 18 y 19. Aquí la palabra del Señor nos dice que Jericó, una ciudad pagana, vivía una prostituta llamada Rahab. Y esta mujer, por supuesto, creció en esta ciudad alejada del conocimiento de Dios. Entonces, parece saber que, o parece nos llevaría a pensar que ella perdió el destino de conocer al Señor, ¿verdad? Que fuera salva y que conociera al Dios de Israel. Pero resulta que Rahab un día tuvo una oportunidad de ser salvada. ¿Cuántas veces en nuestra vida, se nos presenta la oportunidad? Y si tú no conoces al Señor en esta mañana, ¿cuántas veces en tu vida, en este momento, se te está hablando del Señor? Es una oportunidad. En la vida tendremos momentos decisivos. ¿Quién sabe lo que pasará minutos después? Nadie, ¿verdad? Solamente Dios. Entonces, hay momentos, debemos de saber siempre leer cada momento de nuestra vida, porque son momentos decisivos. Y dicen que hay algo que no regresa y es el tiempo. Entonces, cada oportunidad que tengamos, mis hermanos, debemos saberla leer, que es de parte del Señor. Amén. Entonces, el Señor hoy está ofreciendo su sangre preciosa. Entonces, Rahab tuvo la oportunidad. ¿Cómo? Cuando el pueblo iba a tomar, Dios había entregado al pueblo de Israel esta ciudad. Ellos debían de pasar por ahí, ya Dios la había entregado, tenían ellos que luchar. Cuando Josué, que era el capitán del ejército de Israel, mandó 2 espías a inspeccionar la tierra antes de tomarla. Dice la palabra del Señor que estos espías llegaron y casi los sorprenden, y Rahab los escondió, los protegió. Pero miren lo que Rahab creyó en Dios, creyó en el Dios de Israel, creyó que esa ciudad iba a ser destruida, pero ella quería ser salva. Ella estaba escuchando el mensaje de Dios y quería que ella y su familia fueran salvos. Y miren lo que dice Josué capítulo 2, versos 18 y 19. Dice: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, estos son los espías, le están diciendo a Rahab, gracias por habernos guardado, custodiado, devolvemos porque tú nos permitiste quedar aquí. Miren lo que le dice: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. ¿De qué color es el grana? Rojo, representa la sangre. A la ventana por la cual nos descolgaste. Rahab lo que hizo cuando le fueron a tocar el pueblo y el ejército, ella los escondió y los bajó por un cordón de grana. Dice: a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. La salvación llegó a esa casa, amén. Entonces vemos, más adelante dice: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocara. En otras palabras, no le iba a pasar nada. Ellos iban a estar resguardados, todos los que estuvieran en esa casa. ¿Por qué? Porque al momento de la toma de Jericó, los ejércitos iban a ver, ahí está el cordón, ahí está la sangre. Eso es símbolo de que no podemos tocar ahí. Ahí está. Pero mire lo que le dice: si se salen, ¿qué pasaba? Perdía el beneficio. Exacto. Hermanos, no te salgas de la cobertura de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y descansa en el Señor, que yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Si lidias con alguien que todavía en tu familia no, descansa en el Señor. Ora y declare: Padre, gracias porque tu palabra dice que tu sangre me permite entrada a mí y a mi familia. Amén. Entonces mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces descansa en el Señor y pelea la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, al igual que Rahab, se nos presenta la oportunidad, decisivos en la vida. Hay momentos que no vuelven más. Amén. Entonces tenemos que estar bajo la cobertura de Cristo Jesús y su sangre. Hacerlo con plena fe. Esto es cuestión de fe, no más. Esto no es algo tangible. Esto es algo, si usted quiere ser como Tomás, no, nos va a ir mal.
tenemos que creer por la fe. Pero luego cuando recibimos esos milagros, ahí sí son tangibles. Amén. Cuando vemos a nuestros hijos servir al Señor, ahí recibimos nuestros milagros, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, vayamos al libro de Hebreos y miren esto, lo que dice Hebreos 11:31. Dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Está recibiendo el juicio de Dios en paz? Amén. Gloria al Señor. Yo puedo decir, lo estoy recibiendo en paz. El día que el Señor me lleva a su presencia, sé que voy directo a su presencia. Amén. Porque descansamos en esa paz del Señor. Amén. Entonces, qué bonito es saber. Conversaba con alguien que sigue una religión, no digo otra religión porque lo de nosotros no es otra religión, ¿cierto? Es una relación de vida orgánica. Y esta persona me decía, ¿en serio tú estás tan convencida de tu salvación? Y lo que yo le preguntaba, ella me decía, yo no sé para dónde voy. Yo digo, entonces, ¿qué te ofrece esa religión? Hermano, si tú no estás convencido, ¿a dónde vas a ir? Porque vamos a morir, ¿verdad? Entonces, examinemos en esta mañana lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno. Amén. Entonces, vemos como Rahab lo recibió por fe y quedó escrita esta mujer. Vieron, era una prostituta. Ante los ojos del Señor, esa sangre perdona pecados, esa sangre restaura al de la calle, al drogadicto, a todo. Esa sangre no mira. La salvación, el Señor no va a venir y nos va a ver, no se opera por lo que tú tengas, por qué ropa usas, por qué carro andas, por qué bien portado te vas. No, es la sangre de Jesucristo lo que te da valor a ti y a mí. Amén. Entonces, por ejemplo, Caín, ¿recuerdan cuando Caín mató a Abel? Dice la palabra del Señor que veamos Génesis 4:10. Dice que Caín al momento que mató a su hermano Abel, se escondió y andaba como si nada. ¿Y Dios qué le dice? Le pregunta, ¿qué has hecho? Y no era porque Dios no supiera qué era lo que él había hecho, sino que siempre que Dios nos hace una pregunta es para confrontarnos a nosotros, para que nosotros nos examinemos y quedemos satisfechos con lo que el Señor nos quiere decir. Entonces veamos que el versículo 10 del capítulo 4 en Génesis dice, miren lo que le responde Caín a Dios. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En otras palabras le dijo, podrás haber matado el cuerpo, pero la vida, recuerden que la vida está en la sangre de tu hermano está viva y clama a mí justicia. ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo no sigue viva? ¿Ah? Y clamando por todos nosotros. Amén. Cuando Jesucristo estuvo colgado en ese madero, golpeado, pagando por nuestros pecados, con una corona de espinas en su frente, maltratado, literalmente hecho nada, golpeado, dice, podemos pensar, y la palabra nos lo sustenta, más adelante lo vamos a leer, que eso parecía una derrota. Parecía que las fuerzas del mal habían ganado, habían vencido allí. Y quizás ellos estaban celebrando, pero no contaban con que, porque ellos pensaban, ven esa sangre allí, derramó toda su sangre, era un cuerpo más. Pero no contaban que al igual que la sangre de Abel, esa sangre sigue viva y clamaba y sigue clamando. Entonces vayamos a Colosenses 2, capítulo 2, verso 14 y verso 15. Capítulo 2, verso 14 y 15. Podríamos pensar que las fuerzas del mal estaban allí celebrando, hi-fi, chóquela, y el festín que se tenían, la champán y todo, ellos festejando porque creían que era una derrota. Pero podemos ver que Jesucristo arrebató las llaves, amén.
y él tomó la autoridad y apareció. Y miren lo que dice, más que eso, miren lo que dice la palabra del Señor, Colosenses 2. Dice, ¿qué hizo? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era, ¿qué? Contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Leía que la palabra nos dice que los exhibió públicamente. Eso fue algo espiritual. No se pudo ver, pero fue algo espiritual. La palabra nos enseña, bueno, leía que en el tiempo, porque Pablo utilizaba este lenguaje, que dice que hizo una exhibición. Antiguamente, cuando un pueblo ganaba, hacían el famoso Coliseo, cogían y a los que derrotaban los exhibían públicamente delante de todos y le hacían burla. Eso fue lo que Jesús hizo, lo venció. Él estableció su autoridad y le quitó a Satanás el derecho sobre ti y sobre mí, siempre y cuando nosotros lo hayamos recibido en nuestro corazón. Amén. Entonces las fuerzas del mal tienen que verte y decir, con este no me meto, porque este ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Amén. Pero repito e insisto, amigos, hermanos en la fe, lo tienen que recibir por fe, por fe. Cuando quiera venir esas huestes a decirle lo contrario, usted lo repele con la palabra del Señor. Amén. Y ella va a ser rema en su vida. Amén. Entonces, hablemos un poco del huerto de Getsemaní. ¿Cuánto conocen esa historia en la palabra? Ese suceso, el huerto de Getsemaní. Literalmente se describe como una prensa, es llamado como prensa de aceite. ¿Qué se les viene a la mente cuando se les llama prensa? Algo que ¿qué? Que aprieta muy, muy fuerte. Y ahí el Señor fue muy quebrantado, el Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas 22, 44. Dice la palabra del Señor. Y estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí vemos un derramamiento de sangre antes de la cruz, sangre santa y pura. Y en ese momento, dice, cae hasta la tierra, limpiando la tierra. Y ese momento fue muy, muy especial y muy duro en la vida de Jesucristo, porque ahí él estaba lidiando con estrés. ¿Cuántos han lidiado aquí con estrés? Hemos lidiado con estrés, ansiedad, desesperanza, tristeza. Amén. Entonces ahí vemos en Jesús, y si Él lo venció, hermano, ese es el mensaje, que si Él lo venció, Él te hizo a ti más que vencedor. Entonces tú no tienes que vivir una vida de estrés. Simplemente tienes que estar apercibido cómo el Señor te dice que lo puedes vencer. Yo siempre lo repito, esto no es un libro de historias, que uno las lee y ya me fui y se me olvidó. No, esto es un libro que contiene un manual de vida, es real, todo está aquí contenido. Amén. Dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leemos la palabra. Entonces, vemos que Jesús, el estrés en lo natural, encontré una definición, es una defensa, un mecanismo que tiene nuestro cuerpo ante una situación de peligro. Y todo estrés y toda ansiedad es basada siempre en el futuro. Siempre va a ser basada en el futuro, no en el presente. Por eso, mis hermanos, vivamos un día a la vez. Vivamos un día a la vez. Tenemos que ser más listos. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca. Esa es la enfermedad del siglo. Entonces tenemos que estar apercibidos. Jesucristo sufrió ansiedad. Su cuerpo, el cuerpo humano, quizás la ansiedad de que su amigo más cercano lo había traicionado. Lo que venía, hubo una combinación de sentimientos, de emociones,
porque venía la crucifixión. Él le había estado hablando a los discípulos sobre todo lo que tenían que padecer. Entonces todo eso empezaba a calar en su alma y todo eso cargó su corazón. Al punto que mira que dice la palabra que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Hubo en él un colapso y científicamente se estudia acerca de la muerte de Jesús y sobre ese momento en especial en donde sus vasos sanguíneos se reventaron, porque era tanto el estrés y la presión que él tenía que en ese momento. Supongamos que ahorita entra un animal feroz. ¿Cuál será? Lo que nos dé más miedo, a ver, ayúdenme. Un león. ¿Qué hace, pastora? Nos subimos, salimos. A ver, imaginemos esa escena ahora mismo, seamos gráficos. Eso nos causa miedo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Bueno, yo salgo corriendo, no sé. Esa no sabemos, pero en ese momento es una situación de estrés. Nuestro cuerpo percibe eso y él tiene que hacer un mecanismo de defensa, actuar. Nuestro corazón empieza a latir más fuerte, a dar señal, nuestra sangre empieza a correr con mayor velocidad y quizás el que sale corriendo le mandó el cerebro la orden. Salga corriendo, exactamente. Entonces, eso es el estrés. Bueno, pero ya por allá Juan cogió el león, lo atrapó, lo encerró y ya, ¿qué pasa? Descansamos, ¿verdad? Entonces, lo normal es que ya el miedo se acabó, debió de cesar, ¿cierto? Entonces, aunque nos acordemos, pero ya debió de cesar porque ya el león lo vimos, estaba allí. Es la misma situación en el estrés, cómo funciona. El problema es que es natural, nuestro cuerpo lo debe pasar, pero, porque como se lo digo, es un mecanismo de defensa, pero ¿qué pasa cuando eso se queda en nuestra mente, en nuestro corazón? Pongamos que no es el león, pongamos que ese león es algo espiritual, es algo que nos tiene ansiosos, es un deseo, es del futuro. Yo se los dije, toda ansiedad está basada en el futuro. Usted siempre va a estar ansioso, pero es acerca del futuro. Entonces, el problema es que no lo dejamos allá encerrado, sino que usted camina y camina con eso en la mente, y su cuerpo se va cargando y tengo que hacer esto y mañana y todo. Entonces, situaciones de miedo vienen o qué pasará. Hay ansiedad acerca del futuro. Eso fue lo que experimentó Jesucristo. Él tuvo ansiedad a tal punto. Pero la buena noticia es que Él lo venció. Y si Él lo venció, usted también lo puede vencer. Amén. Entonces, solo tenemos que ser listos y saber. Juan, capítulo 12, verso 27, ya vamos a acabar. Dice, miren cómo Jesús se sentía. Dice, ahora está turbada mi alma. Recuerden que el alma es el asiento ¿de qué? De las emociones. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. No hay otra opción. Valientemente tengo que ir. Pero siempre se aferró ¿a qué? Al Padre, porque él sabía que el Padre, tenía esa confianza que el Padre no lo iba a desamparar. Entonces vemos a un Jesús turbado, hasta el alma dice, está turbada mi alma. Entonces vemos que su mente, el asiento de sus emociones estaba turbada, todo cuanto tenía que él afrontar. ¿Ustedes se imaginan saber todo lo que tenía que pasar? Tengo que ir a esa cruz, me van a golpear, o sea, imagínense eso. Que fuera usted el que tiene que afrontar todo eso que él tenía que afrontar. Y sobre todo, dice la palabra del Señor, la separación del Padre. Era lo que más le dolía. ¿Por qué? Porque separación del Padre equivale a lo mismo que Adán. Él murió, estuvo alejado de la presencia de Dios eternamente, muerto espiritualmente. Entonces vemos la asociación de emociones, dolor, y la victoria que él sabía y tenía la esperanza en el Señor se mezclaron. Y la intensidad
y el sobresalto fue somatizado. Muchas de las dolencias son somatizadas. ¿Por qué? A causa del estrés y de la ansiedad. Hermanos, también tenemos que tener claro que si no cuidamos nuestro cuerpo natural, no vamos a poder estar bien espiritual. A veces las luchas que tenemos no son espirituales, son naturales. Y Dios es un Dios de orden y de principios. Y si nosotros violamos nuestras leyes naturales en nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos esperar victorias en nuestra vida si no cuidamos nuestro cuerpo también? Entonces tenemos que hacer nuestra parte y el Señor va a hacer lo suyo. Hacer ejercicio, alimentarnos bien, tener descanso, sobre todo descanso. Leía que la depresión está muy asociada con la falta de descanso. Si no se duerme bien, ¿cómo podemos? Decimos, sí, vamos a darle todo al Señor, pero no podemos. Estás irritado, y es algo normal, no es que sea una lucha espiritual. Es que estás irritado porque no descansas bien, porque no tienes fuerzas. Hay mucho estrés. Todo puede ser causa de estrés. Madres con niños, 3 niños pequeños que no he vuelto a saber qué es lo que es dormir durante mucho tiempo. Pero todas esas, y se los digo, ¿verdad? En el nombre del Señor, aprendamos a cuidar nuestro cuerpo porque el Señor nos está dando una alerta. Y eso nos va a llevar a la victoria también espiritual. Entonces vemos lo que afrontó Jesús. Cómo lo afrontó Jesús y cómo debemos afrontar esas situaciones de la vida que nos quieren robar nuestra fuerza. Primero, glorificar a Dios en medio del sufrimiento. ¿Cuántos están dispuestos a glorificar al Señor en medio del sufrimiento? Amén. Servir al Señor. No importa lo que estemos pasando, cómo estemos sintiéndonos. Recuerden que no es como nos sintamos, es que no siento ganas de ir porque es que, ay, no, va a predicar va a predicar el otro, ay, no, que no me gusta. No es como nos sintamos, no, que voy a ir a la iglesia, lo vemos como una rutina más, no caigamos en eso. Porque esos son los sentimientos. Recuerden que el alma está afectada, la emoción es una lucha entre su carne y el espíritu. Pero ¿quién es el jefe? Exacto, el Espíritu del Señor. Y si el Espíritu de Jesucristo vive en usted, dice la palabra del Señor que el mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo mora dentro de usted. Entonces, si usted se para firme y le dice, no carne, tú no me vas a mandar, me voy para la iglesia. No carne, tú no me vas. La carne es como que usted va a un restaurante y pide, y pide, y pide, y pide. Y luego le pasa la factura, ¿verdad? La carne dice, dame más. La carne dice, no hagas ejercicio. La carne dice, no vayas a la célula. La carne dice, hoy duerme todo el día, no hagas nada. Esa es la carne. No le creas al Señor, te dice la carne. Pero tú tienes que someter esa carne. Ciro dijo algo muy cierto, pues es la palabra del Señor en el ayuno. ¿Cuántos vinieron al ayuno? Amén. Ahí tienen que someter también esa carne y venir y levantarse temprano y creerle al Señor. Es una vida de fe. Es una vida de fe. Amén. Entonces, él decía algo, es tremendo. Y es que él dice, contaba su testimonio y dice que él no pensaba que se pudiera someter la carne. Claro que sí se puede. Por el Espíritu Santo de Dios que nos da. Si usted tiene una vida disciplinada, con el Espíritu Santo de seguro usted va a someter esa carne. Amén. Sí que hay cosas con las que cargamos, quizás desde pequeños, no sabemos la vida que nos toca a cada uno, las situaciones que hemos tenido que enfrentar quizás desde pequeños son semillas que quizás han querido desviarnos del propósito del Señor. Quizás no nacimos en una familia unida, quizás nacimos y no tuvimos de pronto el cariño de papá, de mamá, etcétera, etcétera, tantas cosas que quizás nos han golpeado o perdimos a un familiar y creíamos que estaba bien, pero no. Cuando venimos al Señor y en realidad hacemos al Señor el Señor de nuestra vida, Él empieza a mostrarte. Es que tú creías que tú habías sanado eso, pero no. Entonces el Señor empieza a limpiar tu vida, pero está en ti dejarte
limpiar del Señor. Entonces son semillas que han querido apartarnos, son semillas que quieren hundirte, pero por la sangre de Jesucristo, tú estás aquí, estás recibiendo este mensaje y la sangre de Jesucristo dice que puede limpiar, lavar toda semilla de maldad de nuestra vida. Amén. Sabemos que ya teniendo la palabra del Señor y conocedores de la palabra del Señor, perdón que me extendí, sabemos que todo lo que nos pasa y todo lo que nos acontece va a ser ¿qué? Usado a nuestro favor, ¿cierto? No hay nada que pueda tocarte si Dios no lo permite. Entonces dice, todas las cosas que nos suceden van a ayudar a nuestro bien. Rápidamente, Jesús oró, me va a tocar hacer resumen. Jesús oró intensamente en medio del sufrimiento. Veamos Lucas 22:42. Y estando en agonía, oraba más intensamente, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento Jesucristo rinde su voluntad ante Dios. En ese momento Jesucristo murió a su yo y aceptó la voluntad del Señor, cosa que no hizo Adán. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles puedes comer, menos de uno. ¿Qué hizo Jesucristo? Él obedeció y rindió su voluntad ante Dios, lo que el Señor quería que él hiciera en ese momento. Entonces conformémonos con lo que el Señor nos da. A veces tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos hijos, pero no podemos, a veces no disfrutamos de ellos. ¿Por qué? Porque el estrés y la ansiedad ha tocado a nuestra puerta. Entonces queremos hacer nuestra voluntad y queremos que las cosas sean como queremos o como creemos que van a estar bien, pero es Dios quien quiere que rindamos la voluntad. Entonces abraza todo lo que el Señor tiene para ti, pero soltando lo que tú te estás aferrando en esta mañana. Tercer punto dice, se sometió a la voluntad del Padre en medio del sufrimiento. Entonces, para terminar, lo que quiero que se lleven en su corazón en esta mañana es que si Cristo rindió su voluntad a Dios, a su Padre Celestial, sabiendo todo lo que tenía que pasar, usted y yo también lo podemos rendir. Yo le invito a que se coloque de pie y quiero terminar con esto. Si vamos a Génesis capítulo 3, el verso 2, yo se lo voy a leer y yo quiero que usted se estire. Sé que pasó ya larguito, pero sí aprendimos, ¿cierto? Todavía me cuesta manejarlo del tiempo, perdónenme. Pero creo que vale la pena. Cualquier cosa que hagamos para el Señor siempre va a valer la pena. Entonces, quiero que medite esto en su corazón. Cuando Adán y Eva pecaron, miren lo que dice la palabra del Señor, Génesis 3:7. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas ¿de qué? De higuera y se hicieron delantales. Veamos qué dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿A qué quiero llevarles a este pensamiento y terminar con esto? Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia del Señor, sintieron vergüenza. El pecado avergüenza, ¿cierto? Nos hace sentir culpables, nos hace sentir que sí, no pertenecemos a Dios. ¿Y qué hace Adán y Eva? Se hacen túnicas de higuera, taparon su vergüenza. Era una túnica pobre. El hombre ha querido buscar los medios para cubrir su pecado. Por eso inventa religiones, inventa creencias, inventa ídolos. Y yo quiero que usted anote o en su mente, en su corazón, Isaías. Eso lo pone el Señor ahorita en mi corazón. Isaías 40. Que habla sobre Dios y los ídolos. Es ese, pastor, Isaías 43. Sí, 44. Isaías 44. Dice que habla la insensatez de la idolatría. El hombre inventa medios para cubrir su pecado, para acercarse a Dios, para crear una salvación.
y escudarse en ello, así como Adán y Eva lo hizo, se puso unos delantales de higuera. No es que si yo me porto bien yo voy a ir al cielo, si es que yo tengo este ídolo, él me va a sanar, él me va a llevar a la salvación, no. Y dice Isaías 40, que dice que los formadores de imágenes son vanidad. Y igual a ellos se hacen semejantes los que lo hacen. Porque como que siendo humanos van a cargar con algo que no tiene valor. Y ahí lo pueden leer en casa, es muy impactante lo que dice Isaías 44. Pero vemos que Dios dio la solución y dice, le dio túnicas al hombre y a la mujer para que se cubrieran. La palabra túnicas nos habla de una vestimenta de justicia. Dios nos ha hecho justicia, nos ha cubierto con su sangre preciosa. Entonces no hay otro camino, no importa lo que el mundo diga, no importa cuántas filosofías y cuántas religiones se levanten, no importa. Hay un solo camino y es Jesucristo. Amén. Entonces reciba del Señor hoy esa túnica, vístase en alegría del Señor. Y terminamos con 1 Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta mañana? Con